vida. Nos va a predicar un asunto interesante. Tiene como título El misterio del cuerpo pequeño. Vamos a estar orando los corazones para que el Espíritu Santo possa cambiar, sacar o coração de piedra, poder o coração de carne, que também possa estar utilizando ele que está aqui à frente para que seja inspirado, realmente a pensar e possa ter efeito em nossas vidas. Então, com ele está a palavra, ouçamos. Quiero dar primeramente gracias al Señor por la oportunidad que otra vez nos da a todos, una alegría de poder estar todos juntos aquí en su casa de oración y este privilegio merecido de estar aquí enfrente de los hermanos. Pido que oren en sus corazones, que el mensaje sea del Señor, que no sean palabras humanas, que no haya mezcla de pensamientos humanos, sino también que sea ese mensaje que necesitamos en nuestras vidas para este momento que estamos viviendo. Como bien dijo aquí Frank, ¿no? El título es El misterio del cuerpo pequeño. Siempre que hablamos del cuerpo pequeño, ¿en qué libro de la Biblia nos recordamos? Daniel, de Apocalipsis. Siempre que hablamos del cuerpo pequeño, ¿en qué institución también nos acordamos? En la Iglesia Católica. Vemos de que ellos tratan siempre de cambiar la imagen que tienen de su representante. Siempre que ellos van a elegir a un papa, lo eligen de acuerdo a las necesidades que la Iglesia tiene. Buscan que esa persona tenga ciertas características. Vieron que el papa anterior era un papa alemán que era el encargado de mantener pura la doctrina de la Iglesia. Y ellos veían de que la Iglesia se estaba desviando de sus principios, entonces eligieron un papa para que mantuviera sus principios. El papa, el saliente, él quería regresar a tener las misas en latín, como se tenía antes. Y entonces él quería mantener esta situación. Ahora, cuando se elige un nuevo papa, ven otras necesidades de la Iglesia. Necesitan un papa que atraiga a la gente, un papa que demuestre cierta pureza, que no tenga ningún compromiso con ninguna institución, ningún gobierno, y lo eligen entonces, eligen a un jesuita, donde lleno de humildad, donde también actúa con mano dura, porque es el primer papa que enseguida empieza a condenar a aquellos obispos y curas que estaban realizando cosas ofensivas. Y es el primero, ¿cierto?, que demuestra de que él va a pagar sus cosas, que no dejan de que sus pagos sean hechos de parte de la Iglesia. Trata de no vivir en los lujos que vivían los papas anteriores, mismo su vestimenta, su anillo, sus zapatos. Entonces buscaron otra imagen, esa imagen está dando muy buenos resultados. Pero ahora vamos a ver en la Biblia qué es lo que nos menciona. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender? Vamos más bien a repasar, a tener en cuenta algunos detalles. Si hablamos entonces del cuerpo pequeño, principalmente vamos a ver el libro de Daniel. Vamos, por ejemplo, a Daniel capítulo 7, versículo 8. Daniel 7, 8. Dice así: mientras yo, aquí habla Daniel, contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esta es la primera referencia que encontramos aquí en el libro de Daniel del cuerno pequeño. En este mismo capítulo, si leemos los versículos 24 y 25, nos aclara también algo de este cuerno. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a los 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Vemos más características de este cuerpo pequeño, lo que iba a ser, lo que era diferente y cuánto tiempo iba a tener poder para realizar, ¿no es cierto? Aquí dice, contra el Altísimo y contra, ¿quién más era?
contra aquellos que estaban, ¿no es cierto?, cambiar el tiempo, cambiar la ley, y habla del tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahora si vamos al capítulo 8, que es continuación de lo que es el capítulo 7, si vamos a leer los versículos 9 al 12. Lo que estamos haciendo ahora es tener referencia de dónde nombra el cuerno pequeño en el libro de Daniel. Entonces, 8, Daniel 8, versículos 9 al 12. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el dominio, el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto al continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, y hizo cuanto quiso, y ¿qué dice? Y prosperó. Entonces aquí nosotros vemos los detalles de este pueblo. Si vamos a la primera visión que tiene Daniel dice que ve salir una bestia que no la puede describir. Entonces, las primeras bestias se acuerdan que era un león, un oso, después que fue un leopardo, ¿cierto?, de 4 cabezas, después sale una bestia. No la puede describir, es algo de que él no lo reconoce. Mismo muchas personas que dibujan, tratan de dibujar esta bestia, la dibujan como un dragón, la dibujan como un dinosaurio, porque es tan indescriptible, pero sí se conservan las características. Entonces, sabemos que todas salían del mar. ¿El mar qué significa? Todas salían de peleas, tumultos, guerras, de mucha guerra. Y esta última bestia tenía 10 cuernos. Y de entre esos 10 cuernos salió un cuerno más. No había espacio, decía, sino que para poderse hacerse espacio, para poder crecer y desarrollarse, ¿cuántos cuernos se quedó? 3. Tengan en cuenta, había 10 cuernos, ¿no es cierto? Si yo tengo un cuerno podía estar en el lugar de uno, pero este cuerno necesitaba más espacio todavía. Era tanto el espacio que tenía que ocupar que tenía que sacar a 3 cuernos. Había 3 cuernos que le impedían crecer a este cuerno pequeño. Y se desarrolló más que los demás. Bien, aquí en el capítulo 7 habla de eso, pero el capítulo 8 menciona que este cuerno no sale de una bestia de 10 cuernos. Dice que ¿de dónde sale? Sale de un macho cabrío. ¿Se acuerdan que primero tenía un solo cuerno? Y ese cuerno, ¿qué pasó? Se rompió. ¿Y cuántos cuernos tenía ahora? Tenía 4. ¿Y qué dice? Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Entonces tenemos 2 imágenes del cuerno pequeño. Una imagen que sale de una bestia que tiene 10 cuernos y otra imagen que sale de uno de 4 cuernos, no que sale, ¿no es cierto?, de 10 cuernos. Ahora, ¿por qué esa diferencia? Ahí nos va a marcar el origen que tiene el cuerno pequeño. Si nosotros siempre sabemos que este cuerno pequeño, ¿a quién va a representar? A Roma. ¿No es cierto? El cuerno pequeño del macho cabrío. Vemos, si vamos otra vez acá a Daniel 8, el versículo 9 dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho. ¿Hacia dónde? Al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Bien, crece hacia el sur. ¿El oriente qué es? Es el este. ¿Y la tierra gloriosa qué es? Algunas Biblias dicen el lugar placentero, ¿cierto? Si es la tierra gloriosa, si se lo está enseñando Daniel sabe que es hacia Jerusalén, hacia Palestina. El macho cabrío, ¿a quién representaba? ¿A qué reino representaba? A los griegos. Y si este pueblo pequeño sale de los griegos, tiene que crecer en dirección del sur del imperio griego, al este del imperio griego y hacia Palestina. El sur del imperio griego, ¿qué era? ¿Saben? Es Egipto. Estamos Grecia, al sur que tenemos Egipto.
Si va hacia el este, recordando en el mapa, va hacia el lado de Babilonia, va hacia el lado de Asiria. Y si va hacia la tierra prometida, entonces va hacia lo que es Palestina. Tenía que seguir esta trayectoria del cuerno pequeño. Primero vamos a empezar el origen que tiene, ¿no es cierto?, el cuarto reino, para llegar al origen del cuerno pequeño de la bestia de 10 reinos. Entonces, vamos a ver, de Grecia tenía que salir hacia, ¿no es cierto?, hacia el sur, que sería hacia el lado de Egipto, porque es lo que estaba, hacia el este, que es Asiria y Babilonia, y hacia Palestina. Si nosotros vemos Roma, vamos a ver Roma se origina del imperio griego, de Grecia, ¿cierto? ¿Y cómo va creciendo este imperio? Dice que en el año 168 a.C. conquista Grecia. Entonces, la primera conquista que hace es Grecia. Entonces sabemos que de ahí va a hacer su crecimiento. Dice que después de un siglo, más o menos un siglo estuvo dominando Grecia, en el año 65 conquista Siria. Siria es donde se encontraba hacia el este. Ya que cumple la parte del este. Falta todavía Egipto y falta la tierra, ¿no es cierto?, prometida, la tierra deseada. En el año 63 pone como una de sus provincias a Judea. Ya estamos, la tierra placentera, la tierra deseable. Y en el año 30 conquista a Egipto. Entonces vemos que Roma cumple con estas características. Sale del imperio griego, conquista los puntos donde crecía este cuerno pequeño. Pero lo importante aquí, ¿no es cierto?, de que este cuerno pequeño, si lo comparamos con lo que dice en Daniel 7 nos dice que este cuerno pequeño, ¿qué tenía? Tenía ojos, tenía boca que iba a hacer, iba a hablar. Si vemos, por ejemplo, en Daniel Apocalipsis, el libro de Will Smith, en la página 90 y 91 nos habla: por asombroso que esto le resulta al profeta, pronto le llamó la atención algo todavía más notable. Subió un cuerno pequeño que, fiel a la naturaleza de la bestia de la cual brotaba. Es algo para prestar atención aquí. Este cuerno pequeño era de la misma naturaleza que de la bestia que salió. Y vamos a tener en cuenta el cuerno pequeño del capítulo 8. Nace un cuerno pequeño que decimos que es el imperio romano. Vemos. Entonces, este cuerno pequeño, que sale entre los 10, conserva la misma naturaleza de la bestia de donde salía. Hizo a un lado 3 de sus compañeros, pero era un cuerno que tenía ojos. No eran los ojos incultos de un bruto, sino los ojos agudos, astutos e inteligentes de un hombre. Más extraño aún era el hecho de que tenía una boca, y que con esta boca expresaba palabras llenas de orgullo y arrogancia. No era raro que el profeta hiciera una averiguación especial acerca de este monstruo, tan sorprendente en sus instintos, tan feroz en sus acciones y modales. En los versículos que siguen da pues acerca del cuerno pequeño algunas especificaciones que permiten al que estudia las profecías hacer las aplicaciones de este símbolo sin peligro de equivocarse. La parte que vamos a resaltar acá es que cuando sale el cuerno pequeño es fiel a la naturaleza de la bestia de la cual salió. Entonces ahora tenemos dos cuernos pequeños que son en sí un poco diferentes. El cuerno pequeño sale de una bestia de 10 cuernos y otro cuerno pequeño sale de Grecia. Ahora, los dos son un poco diferentes en su principio. Porque el principio del cuerno pequeño que sale de la bestia de Grecia es la bestia de 10 cuernos. Y por decirlo así, la punta del cuerno pequeño que sale de Grecia, el macho cabrío, es la parte del cuerno pequeño que sale de entre los 10 cuernos. Eso ahora lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo cumple estas características. Entonces dice que
este reino era diferente al reino a los otros reinos. Vamos otra vez a Daniel 8 y el versículo 10. Vamos a ver qué empieza a hacer este pueblo pequeño. El pueblo pequeño que sale de Grecia. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Dice, ¿hasta dónde se engrandeció? Hasta el ejército del cielo. Ahora la pregunta es, ¿qué es el ejército del cielo? ¿Será que un humano, un gobierno puede hacer guerra contra el ejército del cielo? ¿O será que un humano puede echar las estrellas del cielo? Vamos a ver a qué se refiere el ejército del cielo. Hay un ejemplo. Si leemos Josué, capítulo 5, vamos a leer versículos 13 y 14. Josué, capítulo 5. Algo que le sucedió a Josué acá cuando estaba antes de pelear, ¿no? Josué, capítulo 5, versículos 13 y 14. Entonces, nos dice, estando Josué cerca de Jericó. Aquí era cuando iban a conquistar qué ciudad, la ciudad de Jericó. Alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Tengamos en cuenta la pregunta. Acá había un hombre. Este hombre era que, si tenía una espada, ¿qué era entonces? Era un soldado. Porque si hubiera tenido un bastón de pastor, ¿qué hubiera sido? Un pastor. ¿Cierto? Si lo hubiera encontrado con otros instrumentos, era, ¿no es cierto?, lo que iba a atacar. Pero aquí tenía una espada. ¿Y qué le pregunta a Josué? ¿Eres de los nuestros o eres el enemigo? Josué, ¿qué estaba dirigiendo acá? Estaba dirigiendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía su propio ejército. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo? ¿Eres de nuestro ejército o eres del ejército enemigo? Vamos a ver qué le responde. Versículo 14. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces, ¿qué reconoció acá? Que él era, como dice, el príncipe del ejército de Jehová. Si él se arrodilló y lo adoró, él lo reconocía que era de quién, de los enemigos o de ellos. Era de ellos, era del ejército. Entonces, si él lo reconoce, aquí está reconociendo de que es el príncipe del ejército de Israel. Entonces, cuando Daniel dice de que se engrandeció hasta el ejército de los cielos, ¿a qué ejército se está refiriendo acá? Al ejército, o sea, al pueblo de Dios y en la tierra. Porque el príncipe, o sea, Jesús tiene su ejército en los cielos y tiene su ejército aquí en la tierra. ¿Qué más dice? Y que echó, dice, y otra vez en Daniel, Daniel capítulo 8, otra vez, regresamos al versículo 10. A ver más características. Dice, se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. ¿Qué hizo entonces con parte del ejército? Las echó. Y las estrellas de los cielos, dice, las echó por tierra. ¿Quiénes son las estrellas? ¿Se acuerdan cuando José tiene un sueño? Que sueña que la luna, el sol, ¿y cuántas estrellas? 11 estrellas empezaron a hablar. Entonces, ¿a quién representan las estrellas? Representan los dirigentes del pueblo de Dios. Estas 11 estrellas eran los patriarcas, eran las cabezas de las diferentes familias. Entonces, cuando habla que echa por tierra a los ejércitos, aparte del ejército y a las estrellas, ¿a quién dice que está echando por tierra? A los seguidores de Dios y a sus dirigentes. Vemos entonces que hace eso. Entonces,
Parece que si leemos el versículo 11, ya entendemos entonces que hace guerra contra el pueblo de Dios y contra sus dirigentes. Y el versículo 11, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Se acuerdan que le dijo esta persona a Josué? Yo soy el príncipe de Jehová. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Jesús, Jesucristo. Y eso, por ejemplo, lo podemos identificar cuando leemos en Apocalipsis 19, 13 y 16. Vamos al libro de Apocalipsis, que es el libro, podemos decir, gemelo a Daniel, que se utiliza para entender mejor las profecías. Apocalipsis 19, versículo 13 y versículo 16. Estaba vestido de una ropa teñida con sangre y su nombre era el Verbo de Dios. ¿Se acuerdan quién era el Verbo de Dios? Según Juan, dice que el Verbo era Jesús, porque dice que estaba con Dios desde el principio. Y en el versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. En otra versión dice Príncipe de Príncipes, Señor de Señores. Entonces dice que cuando se engrandeció hasta el príncipe, ¿a quién se refiere entonces? Se refiere a Jesús. En Apocalipsis 17:14, vamos a leer Apocalipsis 17:14, otra característica de este príncipe. Apocalipsis 17:14 dice: peleará contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos fieles. Este Rey de reyes, Señor de señores, este príncipe, ¿quién es? El Cordero. ¿Y qué dijo Juan cuando vio a Jesús? He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces vemos que no solamente se fue a perseguir al pueblo de Dios, a perseguir a sus dirigentes, sino también contra quién peleó. Contra Jesús. Pero ¿cómo podía pelear contra Jesús? ¿Qué hizo con Jesús? Roma lo crucificó, ¿verdad? Pero no solamente alcanzaba ahí, porque vemos que este cuerno dice que cuánto tiempo iba a tener su poder. Dice tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces, representa cuánto? 1260 años. El Imperio Romano solamente duró 443 años. Entonces, se aplica la profecía del Imperio Romano, pero también, ¿qué pasa? Esto también debe significar de que el poder que ocupa el lugar del Imperio Romano continúa haciendo esta situación, peleando. Vamos a ver Romanos 8:34. Vamos a ver, cuando pelea contra Cristo, ¿qué cosas trata de pelear contra Cristo? Romanos 8:34. Vamos a ver acá. Dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Habla de su sacrificio. Más aún, el que también resucitó. ¿Y qué más? El que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Dice que Cristo murió, Cristo resucitó, ¿y qué hace ahora? Intercede por nosotros. Estas tres cosas es el que el cuerno pequeño va a combatir. Primero lo crucificó a Cristo, evitó de que se conociera su resurrección. ¿Y ahora contra qué va a atacar? Contra su intercesión por nosotros. ¿Cómo es que hace esto? Vamos a leer otra vez. Vamos a Daniel 8 y el versículo 11. Vamos a analizar algunas palabras del versículo 11. Daniel 8, versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. En esta versión dice: y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Vamos a ver características de este versículo. La palabra sacrificio, ¿saben que es una palabra agregada?
La hermana igual nos menciona que esta palabra no estaba en el original. Entonces, si lo leemos, tenemos que leer: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ahora, hay otra palabra que también tenemos que cambiar en esta versión: la palabra por él. Si nosotros leemos, por ejemplo, en otra versión, hay una versión que se llama la versión de las Américas, dice así: se engrandeció hasta igualarse con el jefe de los ejércitos, le quitó su continuo y fue derribado el lugar de su santuario. Acá nos dice, y por él fue quitado el continuo. Acá dice, y le quitó el continuo. ¿A quién le quitó este continuo? Si leemos el versículo, dice, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y le quitó el continuo. Entonces, ¿le quitó algo a quién? Al príncipe de los ejércitos. O sea, le quitó algo a Cristo. ¿Es posible que se le puede quitar algo a Cristo? Si nosotros hablamos de continuo, ¿a qué se refiere continuo? Habla de el servicio que se realiza en el santuario. ¿Cómo era el servicio que se hacía en el santuario? Era continuo. Si nosotros, por referencia, creo que ustedes si quieren tomar nota, en Éxodo 29:38 habla del continuo sacrificio, o sea, ofrendas continuas, y en número 28:3 también habla de servicios continuos. Entonces acá dice que este cuerno pequeño se engrandeció contra el príncipe y le quitó el continuo, y al quitarle el continuo, ¿qué hizo con el santuario? Lo echó por tierra. ¿Cómo es que puede hacer eso? ¿Cómo es que puede quitar el continuo, ¿no es cierto?, y echarlo por tierra? Entonces, puede tener dos interpretaciones. Por empezar, de echar por tierra el santuario. Sabemos que el Imperio Romano destruyó el templo. ¿Se acuerdan de qué año? En el año 70 destruyó el templo. Pero aquí no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a la Roma papal. La Roma papal, ¿qué iba a hacer? Atacaría el templo del cielo, y también que iba a tratar de eliminar el continuo. ¿Qué hizo Roma cuando derrotó 3 cuernos? ¿Se acuerdan los 3 cuernos que iba a derrotar? Eran 3 gobiernos que le impedían a Roma de poder ocupar a la Roma papal ocupar su poder. Si nosotros pensamos en Italia, vemos que ahí está Roma. Ese territorio era ocupado por gobiernos arrianos. El primer gobierno arriano que estuvo ahí fue los érulos. Los érulos estaban ahí y eran en contra del Papa. Ellos tenían que participar en la elección de los papas. El Papa no tenía completa libertad de poder elegir sus papas. Después los ostrogodos derrocan a los érulos. Y después los romanos derrocan a los ostrogodos. Y también derrocan a los vándalos que están en la parte norte de África. Y así es como limpian el camino para que el imperio papal tome posesión en Roma como cabeza de todas las iglesias en el mundo en el año 538. Entonces, ¿qué hace cuando ocupa esa silla? Dice que iba a sacarle continuo a Cristo y que iba a echar por tierra el santuario. Reemplaza el sacrificio por Cristo por la Eucaristía. ¿Qué hace? Todos los domingos ellos hacen que Cristo se vuelva a sacrificar. Reemplazan de pedir perdón a Cristo por el confesionario. Reemplazan al tabernáculo por la iglesia. Ahora, si los hombres querían pedir perdón, querían estar a cuentas con Dios, querían recibir bendiciones, ¿a dónde se dirigían? A la iglesia, al Papa. Mientras que Cristo en el cielo estaba realizando eso mismo. Toda la atención del mundo, ¿a dónde era dirigida? Hacia el Papa. Sin la bendición del Papa no podía un rey ocupar su trono. Y vieron que habíamos dicho que tenía la misma naturaleza de la bestia de la cual salió.
¿Cómo era Roma? Si había algún pueblo que se rechazaba a ser súbdito de Roma, Roma hacía, iba y destruía por completo el pueblo. No quedaba señales de pueblo. Roma papal fue más cruel que la Roma pagana. Mataron más de 50 millones de personas. ¿Cómo? Sí, cruzadas, un montón. Ahora, vamos a leer el versículo 12. Entonces entendemos que la palabra sacrificio no existe en el original. Continuo se refiere a la administración de Cristo en el cielo, y el santuario es el santuario celestial. Roma lo borró de la mente de las personas. Por 1260 años estuvo haciendo trabajo. Versículo 12. Y a causa de la prevaricación. Acá hay otra palabra que debemos cambiar. Esta palabra en el hebreo es Peshá, que significa rebelión. Entonces dice, a causa de la rebelión le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Acá habla de una rebelión. ¿Cómo es que es rebelarse contra Dios? Vamos a la primera reunión. Isaías 14, 12 al 14. Vamos a ver las características de la primera reunión. Isaías 14, 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué es entonces rebelarse contra Dios? Es pretender ser ¿qué? Ser igual a Dios. Ser Dios. Entonces, hay muchos. Y él dijo, se es igual a Dios. ¿Qué dice ser igual a Dios, no? Aquí hay unas características. A ver, tengo aquí unos nombres. ¿Saben cuántos títulos recibió? ¿No es cierto? Recibió, por ejemplo, vicerregente del Hijo de Dios, Señor nuestro Dios el Padre, otro Dios sobre la tierra, Rey de los mundos, Rey de reyes y Señor de señores. Un prelado, o sea, un cura veneciano, en el cuarto periodo de la secesión de Letrán, le dijo así, se dirigió al Papa de esta forma: tú eres nuestro pastor, nuestro médico, en definitiva, un segundo Dios sobre la tierra. Entonces, hacer una rebelión contra Dios, ¿qué es? Es querer ser igual a Dios. Felipe Corona. La Felipe Corona, ¿verdad? Ahora, Pablo ya advertía de esta situación. Si vemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y versículo 4. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Empieza: no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vemos qué copia es a lo que Satanás quería hacer, ¿verdad? Ahora, vemos de que ya Pablo venía advirtiendo de esto, de que iba a suceder. Pero cuando Juan escribe en su epístola, en 1 de Juan 4, vamos a 1 de Juan 4, versículos 1 al 3. 1 de Juan 4, 1 al 3. ¿Qué nos dice? Amados, no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Y esto es conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir. Lo mismo que decía Pablo, que iba a venir. Y que ahora ya está en el mundo. Pablo hablaba de que iba a venir. Y acá Juan que dice, ya está acá. Ya existe. Ya se empezó ¿no es cierto?, a crecer este cuerpo pequeño que iba a hacer todo esto. Está Roma papá. Pero hay un detalle en la parte de Pablo. Si leemos otra vez Pablo, dice, porque no, o sea, de 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4, porque no vendrá sin que venga antes, ¿qué cosa? La apostasía. ¿Qué es apostasía? Apartarse de las instrucciones de Dios, apartarse de la verdad, empezar a mezclar la verdad con otras cosas. Entonces, ¿cuál es el origen de este cuerpo pequeño? Se origina dentro de los mismos supuestos cristianos. Eso fue muy impactante reconocer. Dentro de los mismos cristianos, dentro de la misma iglesia que se estaba estableciendo, ¿qué pasó con esa iglesia? Empezó a apostatar. Y al empezar a apostatar, ¿qué empezó a surgir? Empezó a surgir el cuerpo pequeño, la Roma papá. El origen entonces de este cuerpo pequeño es la apostasía. ¿Cómo se genera la apostasía? Se origina lo que estudiamos en la lección. El padre, ¿qué responsabilidad tiene con su hijo? De enseñar a sus hijos. ¿Qué empezó a hacer entonces ahora los nuevos cristianos? No estudiar. Vieron que Pablo dice, tiene que ser como quien que escudriña las escrituras. Como los bereanos tienen que ser. No tienen que satisfacer solamente con lo que la persona que está al frente está hablando. Porque puede ser 90% o 99% verdad y un poquito de mentira. Entonces, esa conformidad que ellos estaban teniendo, esa falta de necesidad de escudriñar las escrituras por sus propios medios, solamente al venir y sentarse en la iglesia y esperar a ser alimentado, no uno alimentarse en sus casas, en sus hogares, como hemos dicho, el texto de introducción, en el camino, en la casa, cuando te levantes, cuando te acuestes, ¿qué había que hacer? Escudriñar, repetir esas cosas. ¿Y dónde deberían ser guardadas? En el corazón. Pero si nosotros empezamos a descuidar todo esto, entonces, ¿qué sucede? Empezamos a mezclar la verdad con mentira. Eso se vio claramente en Juan. Juan, cuando lo vio a Jesús, que dijo, ahí va el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero sin embargo, después, ¿qué hizo? Dudó que realmente fuera el Mesías. ¿Por qué dudó? Porque tenía influencia de la escuela rabínica. Entonces, nosotros podemos también tener influencias. Y no nos estamos dando cuenta. ¿Por qué? Porque no estudiamos. La diferencia entre el error y entre la verdad y la mentira es bien finita. Y si no estudiamos, esa línea bien finita no la vamos a ver. Y podemos estar, ¿no es cierto?, teniendo ideas o comportándonos de forma que perjudica, ¿cierto?, nuestra situación. Vemos que por 1260 años la iglesia gobernó la educación, gobernó el leer la Biblia y también echó por tierra de que la atención tenía que ser puesta hacia él. Pero no recibió un golpe mortal. No duró por siempre. Qué bueno, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa de ese golpe mortal? Se va a curar de ese golpe mortal. ¿Por
¿Por qué se va a curar de ese cuerpo mortal? Proverbios 22:6. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Entonces, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su carrera, aun cuando fuera viejo, no se apartará de ella. Esto hizo la Iglesia Católica. 1260 años instruyendo, enseñando. Todo su cuerpo mortal. Pero ¿qué pasa? Lo que enseñó quedó en la sociedad. Está mezclado en la sociedad. Por eso ahora empieza a tener poder otra vez. Empieza a tener otra vez a engrandecerse, otra vez a ser consultado. El gobierno argentino le pidió por favor que intercediera con el gobierno británico para recuperar las Malvinas. Los gobiernos se están acercando para pedirle por favor que intervengan en algo. ¿Por qué? Porque en su educación ellos tienen esto de adoración hacia el Padre y hacia la Iglesia Católica. Porque ellos están enseñando a qué? A los niños. Para que ellos después cuando crecieran llevaran eso. Ahora, vemos que su poder duraba 1260 años. Pero ¿cuánto tiempo iba a durar esta lucha contra el continuo y contra el santuario? Vamos a leer Daniel 8, 13 y 14. Daniel 8, versículos 13 y versículo 14. Entonces oí a un santo que hablaba y otro santo preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Recuerden que se no. Y la prevaricación, o sea, la rebelión asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado. ¿Y cuál es la respuesta? Hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Hasta 2300 tardes y mañana, este pueblo pequeño iba a tener el poder de distraer a la humanidad y no prestar atención al santuario celestial. ¿Y cuándo termina esto? Estos 2300 tardes y mañana, en 1844. Otra vez, el Señor bautizará a su pueblo para que todo el mundo preste atención a esto, hacia el santuario, hacia el cielo, hacia lo que el Señor está haciendo ahora por nosotros. Pero ¿a quién va a utilizar? Va a utilizar a su iglesia para hacer esto. ¿Y quién es su iglesia? Somos nosotros. Si nosotros descuidamos el estudio de las Escrituras, si nosotros solamente venimos y nos sentamos acá esperando que nos alimenten, estamos descuidando esto. Y no estamos preparándonos para llamar la atención del mundo hacia lo que está sucediendo en el cielo. Ahora, ¿quiénes son los que tienen que mostrar al mundo que la atención que ellos están teniendo están viendo a un reflejo del gobierno de Satanás? Somos nosotros. Nosotros tenemos que mostrar que el verdadero perdón ¿dónde se encuentra? Invocando a Cristo. Que nuestra salvación ¿dónde se encuentra? Poniendo nuestra vista ¿dónde? En el santuario celestial. Pero sabemos que ya está en la segunda etapa, que esto no va a durar todo el tiempo. Entonces, el mundo está lleno de la influencia de este pueblo, en los medios, en la educación, en la sociedad. Está impregnado, está entretejido con lo que es la sociedad. Pero si nosotros no estudiamos, no escudriñamos, no nos preparamos, vamos también a estar atrapados en esta telaraña que tiene este mundo con este pueblo pequeño. El pueblo pequeño sigue con su poder y sigue creciendo, pero de esa misma manera tiene que crecer el pueblo de Dios en nuestra necesidad de fijar nuestros ojos en Cristo y ayudar a otros a fijar los ojos en el santuario. Que el Señor nos ayude y nos guarde con bien. Amén. Agradecemos a Deus pelo mensaje. Agora, para finalizarmos, dentro dos minutos que se ponham de pé, vamos cantar a música do número 400. Ando com Cristo.
Padre nuestro que estás en los cielos, nuevamente estamos aquí delante de tu presencia, agradeciéndote por todas las misericordias y bondades que tienes con nosotros. Primeramente queremos pedir perdón por la negligencia de nuestra actitud, de nuestra vida, de no consagrarnos a ti, de cuidar tus escrituras, de estar preparados para los acontecimientos que se presentan y así recibir a tu Hijo cuando venga en el nombre de Jesús. Te pedimos que al salir de tu lugar, tú puedas ayudarnos a poder guiar a otras personas también, para que todos juntos podamos elevar nuestra vista hacia San Pedro Celestial y aceptar la intercesión que está haciendo Jesús por cada uno de nosotros y cada persona en este mundo. Agradecemos y te pedimos esto sin ser merecedores, en el nombre de Jesús. Amén. Amém. Atenção para dar conclusão. Em nome de Jesus, iniciamos esse culto. Glória em nome de Jesus, concluímos pela paz e das bênçãos de Deus que se convertam. Amém. Saímos da porta para o restaurante.